Muy buenas totaneros y totaneras, hoy en totanera.com nos encontramos en Bar Trasiego, este local de nuestra ciudad que cumple ya 10 años, lo cumplió el pasado 22 de octubre y hoy hablamos con Pedro Cánovas, su dueño, pues para que nos cuente cómo ha sido la evolución de su bar y todos los detalles. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas. Yo muy bien, la verdad. Oye, pues en primer lugar no puedo no preguntarte pues cómo te sientes tras darte cuenta que ya llevas 10 años abierto en la ciudad. Pues a ver, son un montón de emociones a la vez, porque claro, en 10 años ha dado tiempo a que pase un poco de todo. Desde alegrías, penas, he cambiado de familia, la he ampliado, me he casado, he sufrido un poco de todo. Todos los cambios que se pueden tener en esta vida los he pasado en estos 10 años. Claro, también a nivel personal está muy vinculado. Oye, la hostelería, hay muchas personas que la demonizan, otras que hablan muy bien de la hostelería. ¿Para ti cómo es trabajar en hostelería? Para mí, como es una pasión, es lo que desde hace muchos años era a lo que quería dedicarme, para mí es algo maravilloso, pero sí que puedo entender a esa gente que demonice la hostelería porque tienes que sacrificar tantas cosas como te da. Entonces esto es una balanza en la cual pues tienes que estar dispuesto a perder cosas, pero también tienes que estar dispuesto a ganar cosas. Así que yo lo veo como que es un trabajo más, pero te tiene que gustar, te tiene que apasionar. De las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas se dedican a trabajar en la hostelería? A ver, en mi caso, en los días que trabajo sería un 12-12, ¿vale? Son 12 horas que tienes que estar muy presente en tu negocio. Y ya no solo a nivel físico, sino presente a nivel mental, porque cuando no es un problema o una situación de proveedores es algo que suele suceder aquí en el restaurante. Y los días en los que no abro, pues siempre hay cosas en las que quiero o no quiero, pero tengo que hacer gestiones, tengo que hacer pedidos, de una manera o de otra tengo que estar medio enreado en el negocio. Requiere estar siempre alerta. Oye, ¿cómo logras también desconectar? Porque quizás eso sea la parte más difícil y sobre todo te pregunto si es necesario. Hombre, es muy necesario desconectar. En mi caso, para desconectar lo imprescindible es no tener teléfono, ¿vale? Luego también es muy importante tenerlo presente mentalmente. O sea, cuando tienes familia como es mi situación, por las mañanas cuando te levantas tienes que tener muy presente que es el día para dedicar a tu familia y no a realizar cosas de tu trabajo. Y también porque mi familia es apasionante, entonces eso hace que se te olvida que tienes un negocio. Claro que sí. Oye, y por remontarnos un poco a los orígenes y entender cómo nace Trasiego, me gustaría que nos cuentes pues, cómo se te ocurre esa idea, si ya la hostelería te apasionaba, si en tu familia quizá ya alguien se dedicaba a este negocio. No, este negocio, o sea, en mi caso yo venía de la gerencia del casino en el centro de Totana, estuvimos allí durante 4 años gestionando con otros socios aquel bar-restaurante. Y una vez cerrado, durante el periodo de junio a agosto-septiembre de ese año, me propusieron este negocio junto a otro socio. Cuando lo abrí en ese momento éramos 2 socios, pero al poco tiempo este socio decidió dejárselo y me quedé yo solo como gerente. Y en mi caso no hay tradición familiar, ¿vale? O sea, ha sido algo como que me ha gustado a mí. Yo soy ingeniero agrícola y durante los años de los estudios siempre, de una manera o de otra, enfocaba siempre las asignaturas o lo que intentaba estudiar de una manera a lo mejor no consciente, pero me decantaba siempre o por la enología o por las industrias agroalimentarias, algo así siempre relacionado un poco con el mundo de la cocina. Y cuando sobre todo nos quedábamos la peña de los amigos y tal y quedábamos a comer en huertos y tal, yo siempre era el que me tiraba un poco para adelante para hacer la comida. Entonces pues como que me llamaba hasta que un día decidí coger y voy a aprender cocina, así que de una manera un poco autodidacta cogí libros, me puse en los fogones y empecé a cocinar. Claro, al final poco a poco con esas pistas te fuiste dando cuenta. Claro. Oye, me gustaría saber también por el nombre Trasiego, ¿por qué se le pone Trasiego al bar? Vale, se le pone Trasiego por varias razones. La primera, bueno, a nivel empresarial,
se coge una lista de nombres en las cuales pues, se barajaban unos 25 nombres o así, y yo, como venía un poco del mundo ese de la enología y tal, porque fueron los últimos estudios que realicé, el trasiego es una parte de la vinificación. Cuando se está haciendo el vino hay una parte en la que, tras pasar el vino de unas vasijas a otras, ¿vale?, pero ya a nivel más industrial, eso se llama trasegar el vino, y es muy importante. Y luego, como el restaurante está situado aquí en la calle San Antonio, aunque nuestra dirección es calle Piqueras 46, pero bueno, es la calle San Antonio como conocemos la mayoría de totaneros, veíamos que por aquí hay un trasiego de gente alto. Entonces, como la palabra se podía utilizar como para varios significados, claro, pues dijimos, pues trasiego es un buen nombre. Oye, y háblanos un poco de ese inicio, desde el primer día que el bar se pone en funcionamiento, ¿cómo es ese inicio? ¿Qué desafíos van despertando y hay que afrontar? Bueno, pues, fueron muchísimos, ¿vale? Porque no tiene nada que ver siempre un local con otro, un restaurante con otro o unos socios con otros. Entonces, cuando abrimos aquí, nos encontramos con que teníamos una plantilla súper reducida, teníamos muchas ideas y llevarlas a cabo conllevaban muchísimo esfuerzo, sobre todo tiempo, y al final el tiempo material no lo teníamos a nuestro favor, porque los inicios de cualquier negocio te sientes un poco atropellado, ¿vale? Por todo, porque por la contabilidad, los proveedores, el tema de gestionar la carta, gestionar a los nuevos clientes, y claro, aquí al estar en un pueblo, pues las críticas y las alabanzas son diversas y muchas. Y al principio, pues todo eso te puede causar medio trauma y te puedes quedar bloqueado. Entonces, pues al principio fue bastante difícil, pero poco a poco, la verdad, la gente veíamos que reaccionaba bien a nuestra propuesta, cada vez teníamos más clientes, con lo cual fue bastante bien el inicio. ¿Y qué dirías que a día de hoy diferencia a Trasiego? Quizá pues su carta, su forma de hacer las cosas. Yo creo que es el conjunto, ¿vale? El conjunto que he conseguido que nosotros tengamos una identidad, o sea, porque al fin y al cabo creo que todos los hosteleros, restaurantes y cocineros necesitamos crear nuestra propia identidad. Yo creo que a la hora de cocinar, cualquiera que me conozca, si le pongo un plato con los ojos cerrados o tapados, vas a ver que es mío, porque como que yo le imprimo a mi cocina esa identidad que yo quiero. Y nos diferencia porque somos diferentes. Al final hemos conseguido que no somos un bar típico, somos lo más atípico. A lo mejor nuestro servicio es también atípico, somos bastante peculiares en todo, tanto en la manera de cocinar como cambiar la carta, mi sistema de tener los vinos, las bebidas y en la manera de atender. Y en cuanto a la carta, me gustaría preguntarte si recuerdas cómo se hizo esa primera carta, en base a qué se toman las decisiones para hacer una carta, si hay alguien que te ayudó. Yo creo que esa primera carta la tenía ya guardada y escrita desde hacía años, ¿vale? Porque eran como cosas que yo quería tener de estas veces que te imaginas, si yo tuviera un restaurante sería algo que me gustaría tener. Y así la hice, o sea, la llevé a cabo conforme la tenía guardada. Luego vi que había cosas que no eran factibles, o sea, materialmente hay cosas que dentro de una cocina, las limitaciones que pueda tener, tanto espacio como de tiempo y maquinaria, pues no la puedes hacer. Entonces, con eso también me hizo que fuera cambiando y cada vez todas las semanas íbamos cambiando cosas, íbamos aprendiendo también a la vez que íbamos cocinando, porque al ser yo autodidacta y no venir de ninguna escuela de cocina, pues me encontraba con las limitaciones que te puedas encontrar en el día a día, y tenía que tomar decisiones y decir, pues bueno, pues vamos a cambiar o vamos a improvisar. Totalmente. ¿Y esa carta hasta el día de hoy ha evolucionado mucho? Sí, ha evolucionado muchísimo. Lo que pasa es que hay como cosas imprescindibles que tanto la clientela como yo hemos decidido que no vamos a cambiar. Por mi seguridad y por la seguridad del negocio. ¿Cómo qué dirías? A ver, la ensaladilla de pulpo es algo con lo que nacimos y creo que moriremos.
por lo menos esa es mi intención. Y cosas también pues como el wok de verduras con tallarín de arroz, eso también es algo que nos acompaña desde siempre, pero a lo mejor platos como otros que hemos hecho, las patatas, pues hemos hecho 1000 versiones de las patatas. Es un plato que ha evolucionado a lo largo de los años y quizás dentro del mismo año hasta 3 y 4 veces. Entonces pues no me cierro a que pueda cambiar recetas, aunque la esencia del plato siga estando. Oye, hablando de desafíos, en 2020 vivimos una pandemia mundial, la COVID-19. Me gustaría preguntarte, porque esto fue algo que, bueno, pues influyó de manera muy negativa a los negocios, ¿cómo sobrepasaste ese momento de dificultad? Fue una montaña rusa, la verdad. La pandemia llegó, yo me vi en casa con mi mujer, con el restaurante cerrado, una cantidad de consumos, pues, de gastos fijos que tendríamos que afrontar, y preguntábamos a las autoridades, preguntábamos al consistorio, nadie sabía nada, teníamos un miedo increíble. ¿Qué pasó? Pasó algo inesperado, nos dejaron empezar a hacer comida para llevar y tuvimos una de las mayores respuestas de los totaneros y de pueblos vecinos como apoyo. O sea, teníamos una cantidad de pedidos al día, a la semana, insostenibles. O sea, nos hicieron salir del agujero, pero muy, muy rápido. O sea, nunca había pensado de que la gente respondería tan bien a la propuesta que hicimos. Y la verdad, en unos meses nos olvidamos un poco del problema económico. Luego, la trayectoria de la pandemia, pues a nivel como negocio, la verdad es que fue bastante difícil, porque no sabíamos si abriríamos en meses, en años o cuándo se abriría, aparte de las medidas que eran bastante restrictivas aquí en esta zona, pues nos hacían que aún tuviéramos más incertidumbre y más miedo. Pero bueno, al final tengo una experiencia de por lo menos personal de los años de pandemia relativamente buena, ¿vale? En mi caso. Aunque al principio fue bastante miedoso. ¿Antes de la pandemia también teníais ese servicio para llevar y tal? ¿O? No, antes de la pandemia hacíamos a lo mejor algún encargo de manera más personal. Sí que la gente venía a llevarse ciertas cosillas que siempre recomendábamos, bueno, pues cosillas frías o alguien que pudiera encargarnos algo de manera más específica, pero no teníamos la carta esa de comida para llevar que teníamos. Aparte que hicimos una carta también un poco más específica para poder llevar a casa. Hemos hablado de momentos difíciles en ese inicio, desafíos, pero también creo que es importante nombrar aquellos momentos quizás más memorables de felicidad, donde te hayas dado cuenta de, ostras, lo estamos consiguiendo. Mira, hoy hemos tenido una buena reseña. Si recuerdas algún momento así, pues... Sí, ya no solo a nivel hostelero, de que he creado aquí lo que se llama una familia. Desde el punto de vista con los trabajadores, con la clientela, tengo ahora amigos que antes no tenía, que son maravillosos, pero sobre todo me ha dado una familia más real. Aquí conocí a mi mujer y entonces tiene un factor mucho más personal que pueda tener cualquier otra cosa. Al final también ha desembocado en una rama muy personal. Sí, totalmente. Y bueno, ya que hablamos de este tema, me gustaría preguntarte si recuerdas alguna anécdota, así pues curiosa o que nunca se te borre de la memoria, con algún cliente o compañero. Tenemos muchísimas, pero mira, una cosa súper graciosa, aunque en el momento fue un poco peligrosa. Pues me estás riendo antes de contarla. Sí. Nosotros trabajábamos aquí, y trabajamos a veces con sifones de aire comprimido para hacer espumas. Pues una noche, además eran fiestas de carnaval y tal, explotó ese sifón e iba cargado con un alioli. Entonces acabó la cocina llena de alioli, la barra llena de alioli, tuvo que venir una ambulancia, la Guardia Civil, bueno, porque... Y todo por el alioli. Todo por el alioli y las espumas. Y claro, visto al tiempo, pues es gracioso. En aquel momento nos asustamos muchísimo porque eso es bastante peligroso, que explote un sifón, pero hoy en día lo recuerdo con bastante jocosidad. Son cosas que quizás en el momento sí, no se gestionar, pero sí. mira hacia atrás y dices, claro.
Y respecto a los clientes, me gustaría conocer un poco qué te suelen decir, cuáles son sus reseñas o opiniones. Tenemos sobre todo reseñas buenas, cuando llevas tanto tiempo en esto ya tienes que saber un poco gestionar esas críticas y saber cuando la gente te está atacando o ayudando, porque una crítica puede ser muchas veces constructiva. Y hoy en día pues sí que tenemos muchas críticas de la reverberación que tiene este local, porque es un local muy grande, yo creo que de los más grandes que hay aquí en Totana, caben casi unas 90 personas dentro, y claro, cuando hay 90 personas el ruido que generamos al hablar entre unas mesas y otras es muy alta. Pero sí que nos han dicho muchísimas veces los clientes, por lo menos algo con lo que me quedo siempre, es que nos dicen, de verdad, tenéis una cocina o generáis unas sensaciones a la hora de comer que deberíais tener una estrella Michelin, aunque yo no la quiero, yo es simplemente que eso te lo dicen de una manera muy cariñosa y son las cosas que te llegan al corazón. Y claro, a ti te llena y eso es lo importante. Claro, eso te hace seguir. Oye, ¿qué crees que hay que tener para dirigir un bar? ¿Qué cualidades personales y profesionales no deben faltar? A ver, sobre todo paciencia. ¿Vale? La paciencia tiene que ser algo que a nivel gestor tienes que tener, porque a lo largo de la carrera que podamos tener un restaurante, sobre todo aquí se genera muchísima tensión, porque la gente cuando está comiendo, está cenando, como van a pagar por un servicio, pues sienten de que tienen que exigir o pueden pedir ciertas cosas. Entonces eso es una cadena que se transporta a los camareros y los camareros nos lo transportan a la cocina. Y claro, eso es un día de mucho estrés, mucha tensión, con mucha gente, sobre todo en fiestas de aquí de Totana, que solemos salir muchísimo los totaneros, se suele acumular muchísima gente, el nivel de estrés sube, el ruido sube, todo eso hace que como gerente tengas que estar muy tranquilo, con la cabeza muy fría y sobre todo escuchar a todas las partes, porque el cliente siempre tiene la razón, pero entre comillas, claro. ¿Vale? Entonces tienes que ayudar a tu camarero, a tu ayudante de cocina y también a tu cliente. Los tienes que ayudar para que todos nos entendamos y podamos estar en la mejor situación posible. Oye, ¿y alguna vez has pensado en tirar la toalla? Solo una vez y creo que fue más por un tema personal que por profesional, pero en general no, o sea, diría que sería un 1% de todo el tiempo que llevo. Oye, ¿y vais a celebrar de alguna manera ese 10 aniversario? ¿Vais a hacer algo? Queremos, lo tenemos un poco planeado, pero con cosillas en el tintero. Lo que pasa es que debido a la feria rueda, debido a la fiesta o la festividad de los santos, el día de la hispanidad, pues hemos estado ahí un poco que no encontrábamos el momento, pero queremos que en próximas semanas organizar algo y que sea memorable como fue la inauguración de Trasiego. Oye, también me has hablado de la familia, de los compañeros, que estoy seguro que también eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Me gustaría que nos hables de esa familia, de cómo la describirías, qué te hace sentir y sobre todo lo importante que es para que esto también se mantenga bien. A ver, sobre todo mi familia más personal, que lo más importante es que me tienen siempre arropado, me cuidan y muchas veces yo me voy de aquí malherido, tanto a nivel físico como psíquico. Y ellos son el motor que hace que me cure y que siga cada día. Y ya la familia que tengo aquí a nivel de mis compañeros de trabajo, pues, se han convertido prácticamente en familia. Yo muchas veces que he tenido problemas aquí a nivel profesional me han ayudado no desde un punto de vista profesional, sino que me han ayudado como te puede ayudar un hermano, un familiar muy cercano, sin ánimo de lucro ninguno, simplemente por ayudar a una persona a la que quieren, y yo los quiero, por supuesto. Me gustaría preguntarte ahora por el momento presente, por cómo está Trasiego ahora mismo, cómo está su carta, cuáles son los platos que más destacan y sobre todo de cara a futuro, bueno, pues qué objetivos se tienen, qué es lo que estéis buscando, cambiar, innovar. Pues como siempre, todo. Ahora mismo yo creo que Trasiego está en uno de sus mejores momentos.
por no decir el mejor, porque bueno, a nivel personal mío, yo me encuentro ahora muy cómodo, muy a gusto y estoy como en una época de mi vida en la cual puedo invertirle tiempo y que me deje tiempo. Y platos que quiera cambiar, pues como mi dinámica de trabajo es un poco... yo todas las mañanas cuando me levanto, quizás sin quererlo, empiezo pensando en algo que quiero hacer nuevo. Y eso muchas veces lo llevo a cabo. Todas las semanas intentamos hacer algo fuera de carta. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un pan brioche, que nos lo hacen nuestros panaderos de confianza de toda la vida, de Panadería Las Parras. Y eso ahora mismo está, pero quizás la semana que viene no esté y cambiemos y hagamos, que van a empezar la temporada de las alcachofas, y haremos unas alcachofas, que teníamos un plato mítico aquí, que eran unas alcachofas con foie, y volverán seguramente. Por lo que nos cuentas, vemos como es algo muy cambiante, sobre todo la carta, que está en constante cambio, constante transformación, y a veces dices que te levantas ya con ese pensamiento. Entonces, ¿para ti es algo como incómodo el tener que estar siempre pensando expresión, o por el contrario, es algo que te nace de manera natural? Sí, es algo innato. O sea, yo no le pongo ninguna pretensión. O sea, al final mi mundo y mi vida es la cocina y me sale de manera natural, no la fuerzo. Pues Pedro, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Me gustaría que te dijeras ahora a cámara, si quieres, para animar a toda esa gente pues que venga a probar Trasiego si todavía no lo han probado. Bueno, ya lo sabéis, estamos aquí en la calle Piqueras 46. Para gente que vino hace muchos años y que a lo mejor dejó de venir porque tuvo alguna mala experiencia, les invito a que vuelvan, ¿vale?, ahora y prueben la actual experiencia Trasiego con nuestro equipo, conmigo, y que nada, que estáis invitados todos a pasar por aquí. Pues Pedro Cánovas Crespo, un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias.